Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas noches y un excelente 18 de agosto. En este video tenemos dos noticias para ustedes. Primero es sobre que las elecciones del 2024, todo parece indicar que será una revancha entre Biden y Trump, como muchos lo esperan, ya que para DeSantis las cosas se ponen muy complicadas. La segunda noticia es que un analista político llamado John Feehery, que trabajó durante un tiempo en el gobierno, afirma que Trump se opuso al derroche de Estados Unidos de dinero en las guerras y eso asustó al complejo militar industrial, lo que hizo que medio mundo se pusiera en contra de él y que de cierto modo fue como saboteado. Antes de comenzar, recordamos que si quieren ayudarnos no olviden comentar, suscribirse y dejar su me gusta. Sin más demoras, comenzamos. Biden versus Trump. A casi un año de las elecciones a la presidencia en Estados Unidos, cada día parece más claro que la siguiente contienda será una repetición de la elección del 2020, Trump contra Biden. Las encuestas de las últimas semanas revelan en las primarias republicanas una ventaja para Donald Trump que parece insuperable. Tiene casi 40% sobre el segundo candidato mejor posicionado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Después del fiasco del intento del golpe de Estado al Capitolio en el 2021, el Partido Republicano pensó que podría liberarse de la sombra de Trump. Sin embargo, ni siquiera el mal desempeño de los republicanos en las elecciones de medio término y el fracaso de decenas de candidatos que contaba con el apoyo del expresidente sirvieron para impulsar a un candidato con la fuerza suficiente para derrotarlo. La estrategia de DeSantis en los últimos años puso énfasis en dos variables: reforzar su imagen como un político ultraconservador a la derecha de Trump y promulgar una serie de leyes de políticas públicas ultraconservadoras en contra de la izquierda progresista en Florida y empresas como Disney, para mostrar al público republicano que no solamente DeSantis es aún más conservador que Trump, sino que tiene la capacidad de convertir su ideología en práctica. Un candidato más a la derecha, más joven y con mayor capacidad, debía, según los cálculos de su campaña, poder derrotar a Trump, quien enfrenta 4 juicios distintos en estos momentos, incluidos 2 que lo acusan de haber orquestado una campaña para robar la elección. No obstante, ninguna de estas premisas se ha tornado realidad. Trump no solamente mantuvo intacta su base de apoyo duro, alrededor del 30% del electorado republicano, sino que ha convencido a un 20% extra que, a pesar de los argumentos de DeSantis, él es el candidato más capaz de vencer a Biden. Además de los temas culturales en torno a los cuales DeSantis formó su persona política, han perdido tracción entre los votantes republicanos, aún peor para el gobernador de Florida, quien no puede criticar abiertamente a Trump para tratar de debilitarlo, pues una parte importante de sus votantes potenciales tienen una buena opinión del expresidente. Según una reciente encuesta del New York Times, la gran mayoría de los republicanos cree que Trump es inocente, que no trató de robar las elecciones e incluso que los juicios son parte de un plan de persecución política. También piensan que Trump es un líder más fuerte que DeSantis, 69 sobre 22% de DeSantis, y aún peor para el gobernador, que Trump y no él es quien tiene más capacidad de poner su agenda en práctica. DeSantis está atrapado. Los temas que pensó le darían la delantera han perdido popularidad y a pesar de que en el papel parece un candidato con más probabilidades de derrotar a Biden, pues es mucho más joven que Trump y no tiene la sombra del ataque del Capitolio, Trump sigue dominando el campo republicano. En estos momentos parece que la única cosa que podría pasar para evitar de nuevo un enfrentamiento entre Trump y Biden es que alguno de los juicios que enfrenta Trump lo declare culpable. Parece que DeSantis seguirá en la campaña con la esperanza de que esto suceda. Comenzamos ahora la siguiente noticia. Trump se opuso al derroche de las guerras de Estados Unidos y asustó al complejo militar industrial. Las posturas del expresidente Donald Trump sobre la relación Washington-Moscú, al financiamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y el dispendio presupuestario en guerras espantaron al complejo militar industrial de Estados Unidos, asegura el analista político John Feehery en un artículo para The Hill. Una buena parte del sector de la inteligencia estadounidense terminó por minar la continuidad presidencial del republicano, quien perdió su reelección en el 2020 y ahora busca de nuevo presentarse como candidato del Partido Republicano, con un discurso que aboga más por solucionar los conflictos internos que los externos, como el de Ucrania. John Feehery
quien fue portavoz del expresidente de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, dice que uno de los ejes que rigió la política exterior del exmandatario fue poner fin al discurso y a las políticas de guerra fría de Estados Unidos contra Rusia, lo cual generó incomodidad entre amplios sectores políticos que acabaron por difundir una narrativa nunca probada que aludía a una supuesta relación cercana entre Donald Trump y Vladimir Putin. Asimismo, recuerda, el republicano siempre propuso reexaminar la relación de Washington con la OTAN, cuestionando por qué su país debía asumir el gasto mayoritario del bloque militar. Estos pilares de política exterior fueron lo que realmente lo metió en problemas con la comunidad de inteligencia y con elementos del establishment de la política exterior, destaca Feherty. Cuando Donald Trump arremetió contra la guerra de Irak en Carolina del Sur durante las elecciones del 2016, no solo se ganó los corazones y las mentes de la base republicana, sino que también escandalizó y asustó a los partidarios del complejo militar industrial. Más tarde, simultáneamente, se ganó a sí mismo las elecciones al tiempo que se granjeaba poderosos enemigos que trataron de socavar su presidencia desde el principio, señala el especialista. Sobre las intenciones de Trump de llevar los vínculos entre Estados Unidos y Rusia a un nivel de no confrontación y mayor cooperación, Feherty sostiene que eso le generó muchos problemas, incluso dentro de su propio círculo. ¿Cómo se atreve un líder político racional a pensar que quizá tenga sentido establecer relaciones más cordiales con el rival nuclear más poderoso del mundo? Trump debe estar comprometido de algún modo, gritaban. Para ese analista, Trump no tenía el suficiente respeto por las Fuerzas Armadas de su país, especialmente por los generales que despechaban en el Pentágono. La comunidad de inteligencia detestaba a Trump y trató de socavarlos desde el inicio de su presidencia. No solo no apreciaba lo importantes que eran esos militares para la seguridad nacional de Estados Unidos, sino que también tendía a pensar que sus guerras eternas eran un derroche de sangre y tesoro, afirma Feherty. El exmandatario republicano, sin embargo, conocía las preocupaciones del votante republicano medio que se oponía a la guerra de Irak, cuestionaba el globalismo y se preguntaba por qué Washington tenía que rescatar a aliados que se negaban a pagar su propia defensa, asegura. Trump, dice, hizo preguntas difíciles. Una de ellas, ¿por qué nuestros aliados de la OTAN no pagan su parte justa? Además, cuando el republicano empezó a husmear en Ucrania, preguntando por qué Hunter Biden había ganado tanto dinero con una empresa energética ucraniana y por qué Joe Biden había hecho aparentemente tanto por ayudar a su hijo con su nuevo cliente, le valió un voto de destitución en el Congreso. Por lo visto, algunas cuestiones eran demasiado delicadas para que las reflexionara. Incluso un presidente estadounidense dice: ahora que Donald Trump se presenta de nuevo como aspirante a la Casa Blanca y promete poner fin al conflicto en Ucrania, el establishment de la política exterior y la comunidad de inteligencia siguen aterrorizados, afirma. Los votantes parecen querer un gobierno que se ocupe más de los ciudadanos estadounidenses y menos del resto del mundo, concluye el analista. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.